y vamos a entrar a la palabra del Señor. Amén. Esta tarde el Señor quiere bendecirnos. Pues vamos a orar. Amén. Pedirle al Señor de su ayuda, de su provisión en nuestra vida. Amén. Oremos a Dios. Padre, esta tarde a ti te damos el honor y la gloria porque eres bueno, Señor. Tu misericordia nos ha llenado. Cada día podemos ver tu mano de poder. A pesar de las dificultades y a pesar de estos tiempos, Señor, que agobian, tú nos has dado vida y nos has dado fuerzas para continuar y llegar hasta este día, hasta esta hora, Dios. Y sin duda creemos que tú estás preparando a tu pueblo para ese día maravilloso en que te veremos, ese día maravilloso en que te manifiestes y podamos estar contigo para siempre. Prepáranos, Señor, y úsanos en el nombre poderoso y santo de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y bien, hermanos, hoy vamos a leer una porción en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo número 3. Algo maravilloso, amén. El entendimiento y de la palabra nos trae fuerza, nos trae ánimo, nos ayuda, amén. Quiero decirle que hay algo en lo que yo estaba meditando, ¿verdad? Que en realidad al respecto de la doctrina, hay muchas formas de doctrina. Algunas se inclinan más hacia lo legalista, otras más hacia lo liberal. Pero Dios quiere que tengamos sobriedad, amén. Y algo en lo que yo estaba meditando es en lo que la misma escritura nos dice, que debemos de estar basados en la doctrina de los apóstoles y los profetas, amén. Esa es la doctrina correcta. Entonces yo meditaba esto porque vemos una porción dividida, por así decirlo, ¿verdad? La visión del cristiano a veces está sumergida en esa división, lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la ley y la gracia. A veces somos bien drásticos y a todo el Testamento antiguo le ponemos la ley y al Nuevo Testamento le ponemos la gracia. Y es válido, pero necesitamos, hermanos, encontrar la doctrina correcta, la que los apóstoles hablaron, amén. Así que meditando en estas cosas, yo he estado viendo, en la mañana hablaba con alguna persona y una hermana y hablamos acerca de cómo en el Antiguo Testamento tantas cosas que sucedieron y eran ejemplo, eran literales y eran ejemplo para un resultado espiritual y profético para ese tiempo, amén. Así que no podemos desligar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, pero tampoco podemos decir que el Antiguo Testamento es ley nada más y que el Nuevo Testamento es gracia nada más. Porque si, ojalá y pueda explicarme al respecto, ¿verdad? La Biblia nos enseña que la doctrina correcta es la de los apóstoles y los profetas. Entonces yo estaba preguntándole al Señor, ¿y qué hay de lo que enseñó el Señor Jesucristo? Claro que es doctrina, pero tenemos que entender esto, hermanos. El Señor Jesucristo manifiesta ese tránsito entre la costumbre de la ley hacia la bendición de la gracia, amén. Es esa transición. El Señor con sus palabras, con sus enseñanzas, mostraba esa transición, amén. Porque ¿cuántos saben que Jesús nació bajo la ley? Está escrito, ¿verdad? Que Jesús nació bajo la ley, amén. Y que cumplió la ley. Él no hubiera podido cumplir la ley si hubiera nacido bajo la gracia, amén. Él nació bajo la ley para poder cumplirla, amén. Entonces muchas de las cosas que habla nuestro amado Señor Jesucristo son ese proceso de transición entre la costumbre del pueblo judío y bien arraigado, ¿verdad? En cuestiones literales, en cuestiones
de ejemplos que apuntaban hacia cosas verdaderas, profundas y eternas, que venían con la gracia, pero que no podían entender. ¿Sí me estás captando, verdad? Jesús manifiesta una forma de enseñanza que trae una transición de una costumbre arraigada en las obras, en la ley. No precisamente que el Antiguo Testamento sea ley solamente, porque en el Antiguo Testamento se habla la profecía, se habla de la venida del Señor Jesús. Y cuando viene nuestro Señor Jesús, se manifiesta aquella profecía que estuvieron hablando los profetas en el Antiguo Testamento. Amén. Pero en el Antiguo Testamento también encontramos escatología, que es la parte que estudia los acontecimientos a los últimos tiempos. Amén. Como pudiéramos llamarle la profecía apocalíptica. Si usted lee Daniel, ahí vamos a encontrar una forma de escatología que nos enseña mucho, y que comparado y junto con el Nuevo Testamento en Apocalipsis podemos encontrar esa relación, esa congruencia. Amén. Así que el Antiguo Testamento no solamente es ley, el Antiguo Testamento es profecía, es palabra, es bendición. Claro, alberga ahí lo que es los mandamientos de la ley de Dios. Pero cuando Cristo Jesús viene y comienza a enseñar, comienza a enfrentarse a una nación que está acostumbrada a las formas de la ley. Amén. Y es muy recia, muy racia, o se opone al cambio. No entiende el cambio. Por eso el Señor Jesús viene a enseñar de una manera hermosa cómo la mente empieza a entrar en la enseñanza de la gracia. Amén. Y por eso hoy, hermano, quiero leerte esta porción en Gálatas capítulo 3, del versículo número 6 en adelante. Amén. Y es bien importante que tengamos presente la escritura completa. Amén. La doctrina viene de los apóstoles y los profetas. Amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que basarnos. Muchos malentienden la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Y de pronto olvidan que Jesús nació bajo la gracia, bajo la ley, para cumplir efectivamente la ley y enseñarnos a vivir en la gracia. Amén. Dice aquí la palabra del Señor, para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Amén. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Fíjate nada más, Abraham es antes de la ley. ¿Estás de acuerdo? La ley llegó hasta el tiempo de Moisés. Amén. Cuando habían salido de Egipto, cuando andaban en el desierto. Entonces Abraham creyó, dice, y le fue contado por justicia. Y el Señor nos enseña esto y nos dice que todos los que son de la fe, ¿habrá alguien aquí que sea de la fe de Jesús? Amén. Todos los que somos de la fe, si tú eres de la fe, dice aquí, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Por qué somos hijos de Abraham? Porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. En él había una señal de fe muy grande. A Abraham se le llamó y Dios le dijo: sal de tu tierra y sal de tu parentela y vas a ir a un lugar que tú no sabes, un lugar que yo te voy a enseñar. Y Abraham creyó y empezó a caminar, salió de su casa, dejó su parentela, fue obediente, él creyó, él confió. Amén. Por eso, como él creyó, es llamado el padre de la fe. Y todos los que son de fe, si alguno es de fe, todos los que somos de fe, somos llamados hijos de Abraham. Amén. Y Abraham fue antes de la ley. Entonces dice ahí el versículo número 8. Y la escritura, fíjate bien que es la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe
a los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Fíjate qué bonito es cuando el Señor llama a Abraham y pone esta bendición sobre él y sobre nosotros. El pueblo judío, el pueblo de los hebreos, la nación israelita, pensaba que solamente ellos eran linaje de Abraham. Claro, por descendencia sanguínea, ellos vienen del linaje de Abraham, pero hay una descendencia y hay un linaje mejor que la sangre. Amén. O hay una descendencia y una familia y un linaje mejor que la sangre, y es una descendencia y un linaje espiritual, y es del cual tú y yo somos parte. El linaje espiritual sobrepasa la importancia, sobrepasa la duración, la permanencia de un linaje que viene en una procedencia sanguínea, de una familia de apellidos, de una familia consanguínea, de una familia de un lugar en específico geográfico en la tierra, y de una persona físicamente hablando que tuvo una descendencia muy grande. La descendencia y linaje espiritual va mucho más allá que cualquier linaje sanguíneo. Por eso somos bienaventurados al entrar en ese linaje real, en ese sacerdocio santo, en esa descendencia, en esa herencia no sanguínea por Abraham, sino espiritual por la fe que Abraham tenía. Amén. Entonces fíjate cómo el Señor de antemano le adelantó, le dio primicias de lo que era la forma de justificar. Porque si algo hizo que Abraham fuera justificado, ¿qué fue? La fe. Y lo dice la palabra del Señor hablando del apóstol Pablo cuando dice: justificados pues por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, hermano, ¿estamos bien con Dios? Amén. Justificados con Dios. ¿Por medio de qué? De la fe. Y Abraham creyó, y a eso le fue contado por justicia. Y todos los que somos de la fe somos hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los que son gentiles, Dios de antemano le dio la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque hay en todo el mundo gente de fe, y de cualquier raza, de cualquier lengua, de cualquier nacionalidad que tenga fe, se convierte en hijo de Abraham. Amén. No por las obras de la ley, sino por el linaje espiritual que nos une por esa palabra tan pequeñita de 2 letras que se dice fe. Amén. Y que nos abre la puerta del cielo. Gloria a Dios. Dice ahí: de modo que todos los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Fíjate nada más. Juntamente con, amén. No que descienda descendencia, descienda bendición de lo que Abraham recibió, descienda. No, juntamente con él somos bendecidos. Porque si algo justificó a Abraham fue la fe, y si tú eres de fe, es la misma bendición para tu vida y para la mía. También somos justificados por medio de la fe. Amén. De la fe en el Señor Jesucristo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, fíjate nada más, escucha muy bien lo que dice la palabra del Señor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? ¿Están bajo qué? Bajo maldición. Los que dependen de descansar el sábado, los que dependen de las fiestas solemnes, de los que todavía practican, sin ser judíos, practican los rituales de obras, de festividades, de celebraciones, de circuncisión, de día de reposo, de lunas nuevas. ¿Están bajo qué?
bajo maldición. ¿Por qué, hermano? Porque actuar bajo las obras de la ley anuncia una sola cosa. Y eso que anuncia, que es que no hemos creído. Porque todo lo que anuncia la ley es la venida de Jesucristo. Y es enseñarnos a nosotros que somos pecadores y que no podemos agradar a Dios. Entonces por eso dice la palabra del Señor: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Qué tremendo. Y qué traumático para aquellos que de pronto solamente han mirado y su vista está llegando nada más hacia lo literal de las manifestaciones del Antiguo Testamento en cuanto a la ley. Amén. Y se justifican como los fariseos se justificaban, como los maestros de la ley se justificaban en el tiempo de Jesús, y decían: nosotros hacemos esto, nosotros hacemos esto otro. Sí, pero no creían en el Señor. Y si dependemos de las obras de la ley, estaríamos negando la fe. Y si estaríamos negando la fe, no somos salvos y todavía estamos bajo la condenación y la maldición del pecado sobre el ser humano. Pero qué bonito que Dios nos está hablando en esta tarde, en esta hora, por medio del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3. Amén. Así que aquel que quiera depender de las obras de la ley, tiene que cumplirlas todas las obras de la ley. Si falla en una sola, no contó el 99.9% que hizo. Si en 0.1% no cumple, entonces todo lo demás se echó a perder. Todo lo demás no funciona. Si hay alguien que está hasta aprendiendo en hebreo para ser más apegado a la ley y cumplir al pie de la letra lo que dice la ley, ¿sabes qué? Está bajo maldición. Porque ya vino Cristo Jesús. Amén. Y nos hizo entrar en la gracia. Y lo dice la palabra del Señor: si nosotros confiamos en las obras de la ley, de la gracia hemos caído, de Cristo nos desligamos. Por eso es tan importante, hermano, que estemos bien seguros en la fe. Ahora, muchos se van hasta el otro lado, ¿verdad? Así somos a veces los seres humanos. No nos gusta ser sobrios. Somos a veces radicales, ¿verdad? No es por obras, entonces no hago nada. Si no es por obras, entonces no hago nada. Y se justifican, porque dice la palabra del Señor que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Y se van hasta el extremo de no hacer nada. No, yo con que crea. Y que dice la palabra del Señor que una fe sin obras es una fe muerta. ¿De qué sirve una fe muerta? Es como un cuerpo sin espíritu. Amén. Un cuerpo sin espíritu está allá en el panteón y está deshaciéndose. Versículo número 11. Y que por la ley, miren nada más lo que dice, para aquellos que piensan que descansando el sábado y que haciendo rituales y hablando en medio hebreo mocho, Dios les bendiga, pero quiero decirle, amado, no es esa la forma de agradar a Dios. Y dice ahí: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Sabes por qué? Porque la ley no fue hecha para justificar a nadie. La ley no fue dictada para justificar al hombre. ¿Sabes para qué fue dictada la ley? Para culpar al ser humano, hacerle saber que es pecador. Amén. Entonces es evidente, es un instrumento de parte de Dios. Es santo, es eterno, es verdadero, pero no justifica a nadie.
La ley no justifica. La fe justifica. La ley no justifica a nadie. La fe es la que justifica. La fe en el Señor Jesucristo. Lo vuelvo a leer. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y no solamente habla de la manera literal de vivir en el cotidiano, vivir. Habla acerca de la vida eterna. Esa es la vida divina, la vida sobrenatural que Dios tiene para el hombre. Después de la muerte biológica, la vida que comienza en el espíritu del ser humano cuando recibe a Cristo, que es la vida, en ese caminar eterno con Dios, agarrando las promesas eternas que Dios nos ha dado, pero solamente es por medio de la fe. Amén. Dice ahí, el justo por la fe vivirá. ¿Y habrá algún justo en el mundo? Sí, los que somos justificados por el Señor. Pero naturalmente el hombre no es justo. Dice la misma palabra del Señor: por cuanto no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que todo ser humano le basta con nacer como persona y comenzar a entender la diferencia entre lo bueno y lo malo para estar condenado. Toda persona, hombre o mujer, que nazca como ser viviente en la tierra y razone y conozca la diferencia entre lo bueno y lo malo, ya está bajo la condenación. Todavía no mata, todavía no roba, todavía no miente, todavía no hace nada malo, pero ya está bajo esa naturaleza de condenación. El pecado en realidad, el pecado verdadero en realidad es no tener la vida. La real esencia del pecado es no querer a Jesucristo. Esa es la esencia real del pecado. Y la manifestación del pecado es el robo, es el adulterio, es la mentira, es el odio, es el rencor. Amén. A veces decimos, es que robar es pecado. Por supuesto que es pecado, pero es una manifestación de no tener la vida eterna en nuestro corazón, de no haber sido justificados por medio de la fe. Amén. Entonces no es necesario que una persona haga lo malo para estar en condenación. No es necesario que una persona robe o mate o fornique para irse al infierno. Ya está predestinado con su condición natural como ser humano. Al haber nacido como persona y tener una conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, ya se desconectó de Dios, ya está despegado de Dios. Por eso dice la palabra del Señor que de los niños es el reino de los cielos, porque ellos no tienen una conciencia de lo bueno y lo malo, y lo bueno y lo malo es la manifestación del fruto del árbol que comió Adán y Eva en el huerto del Edén. En ese día cuando se despegó, se separó, esa separación. ¿Sabes cómo se dice separación en griego? Se dice tánatos. ¿Y sabes cómo se traduce? Muerte. Muerte es tánatos. Tánatos es separación. Cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, se separaron. Hubo tánatos entre Dios y el hombre. Entró la división, entró la separación, entró la muerte. Y la persona cuando nace y todavía es ingenua y todavía no tiene una conciencia de lo bueno y lo malo, esa persona, ese bebé, tiene todavía esa gracia, esa ingenuidad de los bebés. Por eso el Señor dice que de los tales es el reino de los cielos. Pero cuando empieza a haber diferencia, empieza a saber cuál es lo bueno y cuál es lo malo, entonces se manifiesta aquel fruto del árbol que comieron Adán y Eva en el huerto del Edén. Ya sabe lo bueno, ya sabe lo malo, ya está manifestando aquel fruto, ya manifestó la caída, ya necesita un Salvador.
no es que sea malo, no es que haya robado, no es que haya matado a alguien, es que ya manifestó la naturaleza caída del hombre. Ahora necesita a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y la ley, versículo 3:12. Y la ley no es de fe. Amén. ¿Por qué la ley no es de fe? Porque el hombre se ha autojustificado diciendo: ¿qué dice Dios? No robarás, no mentirás, no matarás. Me voy a pegar a la ley. Y no lo hace con algo maravilloso que se llama convicción. Convicción, palabra que hoy debe de estar viva en el corazón de cada creyente. Voltea con tu hermano y dile: necesitamos convicción. Esa convicción, ¿sabe cómo podemos traducirla? Como convencimiento. Amén. Si tú no tienes convicción, no estás convencido que realmente Cristo es Dios y habita en tu corazón. Si no hay convicción, por eso el creyente sube y baja en cuanto a su fervor espiritual. No tiene convicción. Ayer anoche en la oración decíamos como aquellas lámparas LED que están prendiendo y apagando. Ni se mantienen prendidas ni se mantienen apagadas, sino que están prendiendo y apagando, y son más molestas que si se quedaran apagadas o que se quedaran prendidas. Así es alguien cuando no tiene convicción en su corazón. A veces cree, a veces no cree. A veces camina por medio de creer, de tener fe, de confiar, y luego se le va esa confianza y luego se le va esa determinación porque no tiene convicción. Por eso dice aquí la palabra: y la ley no es de fe. Si la ley fuera de la fe, entonces la ley justificara, porque si hay una forma de ser justificados es por medio de la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley dice: haz esto y entonces vivirás por ellas. Pero es tan difícil para el ser humano poder cumplir lo que la ley manda. No hay una sola persona sobre la tierra que pueda cumplir la ley al 100%. Solamente hubo una, se llama Jesús. Vino y cumplió la ley 100%, en su totalidad. Vino y cumplió completamente. El hombre no puede, por más que se esfuerce, no está en su capacidad, no tiene la voluntad, no tiene el entendimiento, no tiene la convicción y no tiene la fuerza para poder cumplir la ley al 100%. Pero Cristo sí, porque Él es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es poderoso, amén. Porque Él es santo, amén. Él es Dios, amén. Y vino y cumplió la ley, gloria a Dios. Versículo número 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y mira cómo lo hizo. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él tomó el lugar, no solamente tuyo y mío, tomó el lugar del pecado, tomó el lugar de nuestras transgresiones. Es por eso que Él clamaba en la cruz y decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué angustia, qué dolor, qué tristeza en el corazón de Jesús, que el Padre volteara el rostro y le diera la espalda. No porque el Padre sintiera alguna causa, algún sentimiento de odio, o no es que a Dios le hubiera faltado amor, porque Él es amor, Dios es amor. Pero ¿por qué entonces Jesús sentía que el Padre le volteaba la espalda? Porque Jesús estaba en la cruz de Calvario, simbolizando nuestro pecado. No solamente simbolizando ahí nuestra salvación, sino que en la cruz de Calvario mi pecado
y tu pecado fue castigado. El castigo, la paga del pecado es muerte. Y nuestro pecado estaba siendo castigado en una cruz, en la persona de Jesús. Por eso dice aquí que hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que se ha colgado en un madero. 14. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Qué maravilloso, qué hermoso, que por medio de ese sacrificio se manifiesta esa promesa que Dios le dio a Abraham para todos los gentiles. Amén. Y no solamente eso, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Y un día vamos a tener ese estudio. Amén. ¿Qué es tener al Espíritu? ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es ser lleno del Espíritu? ¿Qué es ser bautizado en el Espíritu? ¿Recuerdas cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto? ¿Y estuvo ahí cuántos días? 40 días con sus 40 noches. Y en esos 40 días y 40 noches no comió ni bebió nada. ¿Y cómo volvió Jesús? Lleno del Espíritu. Hermano, llegó hablando en lenguas. No, esa es otra cosa. Amén. Una cosa es andar en el Espíritu, con la llenura del Espíritu, estar lleno del Espíritu Santo. Y otra cosa es ser bautizado en el Espíritu. Amén. Ahora, ¿qué será mejor? Las dos cosas son buenas, son necesarias, son maravillosas. Pero conozco personas que fueron bautizadas en el Espíritu y ya no están en las iglesias. Y volvieron atrás. Algunas en adulterio, otras en fornicación, otras en tantas cosas. Y un día hablaron en lenguas. Fueron bautizadas. Pero andar en el Espíritu, hermano, como Jesús regresó lleno del Espíritu, constantemente, cada día, todos los días, todo momento, cada segundo, andar en el Espíritu nos ayuda a mantenernos sólidos, firmes, estables. Amén. Gloria a Dios. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, dice el apóstol Pablo. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es, ¿quién es? Cristo. Cristo es esa simiente, de ese linaje, de esa línea, aunque también sanguínea para Cristo, pero esa simiente espiritual de la cual nosotros también procedemos, de la sangre de Cristo, no por genealogía, sino por la decisión de Cristo de alcanzarnos. Qué maravilloso el Señor, que decidió buscarte a ti, llamarte a ti, que entre toda la gente que te rodea, Dios te habló a ti y te puso fe. Porque la fe no es tuya ni mía, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Tú creíste porque Dios te dio la fe para creer. Y si no te hubiera dado la fe para creer, y si Dios no me hubiera dado la fe para creer, aunque yo entendiera, yo estaría ¿dónde? En el mundo. Todavía bajo la condenación del mundo. ¿Sabes que el mundo está bajo condenación? Y por eso el mundo será destruido. Pero todos los que huyen de la condenación, huyen del mundo,
son porque Dios les dio la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Dios te lo dio. Dios puso en ti la fe para que creyeras, para que salieras del mundo y salieras de la condenación. Ya no voltees para regresar al mundo. Ya no te regreses a la condenación. Ya el Señor puso fe. No desprecies la fe. Agarrémonos de la mano del Señor. Caminemos, hermanos, en esa victoria, en esas promesas que Dios le dio a Abraham para los gentiles, de justificación, de ser de ese linaje, de ser de esa descendencia, no sanguínea, pero sí espiritual, que es más grande y es eterna. Amén. Gloria a Dios. Versículo número 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Amén. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. ¿De qué está hablando? Que Abraham recibió una promesa. 430 años después viene la ley de Moisés. Y esa ley de Moisés no abroga, no borra, no elimina, no extingue, no hace caducar la promesa de la justificación por medio de la fe que Dios le dio a Abraham, sino que es parte del proceso. Dios le manifestó a Abraham que la única manera de agradar al Padre es por medio de la fe, y que por la fe el hombre es justificado para con Dios. Abraham lo experimentó, Abraham lo vivió, Abraham caminó en la fe. Pero Dios mandó la ley para mostrarle al hombre lo vil que el hombre es, lo malvado que el hombre es, lo pecaminoso, pequeño, diminuto y débil que es el hombre, y que necesita esa fe para ser justificado. Es el proceso, no es la terminación. La ley no es el propósito. La ley, dice el apóstol Pablo, es el ayo. ¿Sabes qué es un ayo? Es la nana, es la pilmama, la que cuida al niño hasta que el niño es suficiente para valerse por sí solo. Es la ayuda para enseñarle a caminar. Es la ayuda para cuidarlo y tomarlo de la mano y hacerlo caminar. Bueno, pues la ley tomó al hombre y lo hizo caminar hasta dejarlo en manos de Jesucristo. Y cuando el niño deja de depender de su nana, de su niñera, ya no la necesita, ya es suficiente. Y por medio de la fe nosotros somos suficientes. Amén. Gloria a Dios. Versículo número 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y mire lo que es el propósito de la ley. Versículo número 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Mucha gente dice, entonces, hermano, nos vamos a despreciar la ley. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a borrarla de la Biblia? ¿Ya no vamos a amar la ley? No, hermano. Mira lo que dice la palabra. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida. Te dije que era un proceso. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. Esa simiente de Abraham, ¿quién es? Jesús. Hasta que viniera la simiente. Los que viven y dependen de las obras de la ley no están viendo la simiente de Abraham, que es Jesucristo, que ya llegó, y lo tienen enfrente y voltean y dicen, hazte a un lado, estoy esperando que venga la simiente. Y eso le está pasando a la parte ortodoxa del pueblo hebreo.
Están esperando un Mesías. Todavía están bajo esos términos de ley. A quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Está hablando ahí de Moisés. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿La ley será contraria a las promesas de Dios? No, la ley no es contraria. Por eso dice en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Eso nos dice una cosa, que la ley no puede vivificar a nadie. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Todo bajo pecado. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Para que la única forma, la única puerta, la única manera que tenga todo ser humano de entrar a la presencia de Dios, de agradarle al Padre eterno, fuera solamente la fe. Y no cualquier clase de fe. Porque podemos hablar de cada religión como la fe de cada una de las denominaciones, ¿verdad? No, habla acerca de la fe en el Señor Jesús. Esa es la única puerta. Amén. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Amén. Antes de la gracia, todo estaba confinado bajo las obras de la ley. Encerrados, esperando, ¿verdad? Guardando para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ahí está la palabra ayo. A-Y-O. Pilmama, niñera, nana. Para llevarnos a Cristo. Ya está Cristo. Ya la ley nos llevó a los brazos de Cristo. Amén. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo la ley. Pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, la palabra bautizo, ¿qué significa? Sumergido, sepultado. Amén. Y todos los que han sido bautizados, sumergidos, sepultados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hay una promesa de herencia. Esa herencia, hermano, es el reino celestial. Esa herencia son los bienes del Padre. Esa herencia, hermano, es la riqueza en gloria. Y no solamente somos herederos, somos coherederos. ¿Sabes qué es coheredero? Es lo que dice juntamente, lo mismo, igual, partes iguales. No solamente somos herederos, sino que somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. Amén. Ya no hay separación, ya no hay división. ¿Cómo se dice separar en griego? Tánatos. ¿Cómo se traduce? Muerte. Ya no hay muerte. Para el que cree, la muerte fue vencida. La muerte ya no le afecta.
La muerte ya no los separa. La muerte ya no hace división. Ahora estamos unidos, sepultados en Cristo, sumergidos en Él, revestidos de Él, no por las obras de la ley, sino por la fe en nuestro Señor Jesús. Oremos, hermanos, esta noche, dándole gracias a nuestro Padre Celestial, que nos llamó de esta manera. Muchos dicen, qué difícil es creer. No, hermano, es difícil cuando no tienes una fe que Dios te ha dado. Entonces se convierte difícil, porque entonces tienes que armar una fe de manufactura humana, de razonamientos, de lógica, de valor, de valentía. Pero Dios quiere darte una fe sobrenatural, algo que no hay en el ser humano. Por más que le busque, el hombre apartado de Dios no tiene fe. La fe solamente la da Dios. Y cuando Dios te da la fe, entonces te levantas como un ser distinto. Esa es la nueva criatura, una especie diferente. Muchos podrán reírse y decir, están locos. Nosotros somos una especie distinta a la mayor parte de la gente, porque somos una nueva criatura, una criatura que ahora puede creer porque Dios le dio la fe, una criatura que tiene una ciudadanía que no es de este planeta. También se va a reír. No somos de esta tierra. Aquí estamos, pero no somos de aquí. Pertenecemos a un reino que está más allá del sol, y lo creemos por esa fe que Dios nos ha dado. Oremos al Padre. Gracias, Señor, esta noche por esta palabra que tú nos has traído, por esta enseñanza, Dios, en la cual podemos descansar, Señor, porque nos has dado la fuerza por medio de la fe. Nos has dado el entendimiento, la entrada a tu reino, la justificación y también el derecho y la oportunidad de participar de todas tus promesas, de participar de todas tus riquezas, de participar de todos tus bienes, Señor, y también participar de tu naturaleza. Aunque nuestra mente no lo entienda, aunque nuestros corazones en este momento estén buscando la palabra correcta para poder explicarlo, Señor, en nuestro corazón hay una convicción que no proviene del ser humano. Es una convicción que nos has dado de manera sobrenatural, que viene desde lo alto a nuestro ser, que transforma nuestro interior, que entra en nuestro ser, en nuestros pensamientos, y que causa un caos, Señor, para la razón, que causa un caos para el entendimiento normal y el entendimiento humano, porque las cosas que son del Espíritu solamente se pueden entender por el Espíritu. El razonamiento no lo entiende, no lo comprende, Señor. Pero hoy te damos gracias por la fe que tú nos has dado para creer en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por habernos escogido, habernos seleccionado, por habernos llamado, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que muchas sean las almas que tú escojas para ti, Señor, de este pueblo, de este estado y de esta nación. Padre, envía, Señor, tu palabra. Ayúdanos a lanzar la red para que los peces que son tuyos, aquellos a los cuales ya pusiste la fe, vengan a ti, Señor. Padre, gracias por la fe que nos salva. Gracias, Señor, por este entendimiento que viene de lo alto, que no es de un razonamiento humano, sino que viene de tu preciosa voluntad. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dar un aplauso a Jesucristo. Aleluya, santo.
Santo es Dios. Gloria a Cristo. Puede tomar su lugar. Y en esta hora nos despedimos de las redes sociales. Le damos gracias a Dios por las personas que se pudieron conectar. Si hubo alguien que se conectó y si alguien va a ver este material después, lea ahí Gálatas 3. Que Dios le bendiga. Le saluda a su amigo el pastor Israel Vallejo desde Iglesia Familia Betel Cerritos.